estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Saludos, Padre Pedro. Primero, felicitarlo nuevamente por el muy buen programa que lleva, realmente útil y valorable para los hermanos católicos de habla hispana. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 6 al 8, ¿por qué Dios castigó con muerte inmediata a Usa? Hasta David mismo se enojó. Si se lee con cuidado el versículo 6, a primera vista, la intención de Usa era bueno. ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión de Dios? Gracias por su respuesta y que Dios lo bendiga. Paz y bien, Manuel Jordán, de Arequipa, Perú. Manuel, bendiciones. Gracias por esa pregunta tan interesante. ¿Por qué tenemos la tendencia de echarle siempre la culpa a Dios cuando las cosas salen al revés? ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Pero es que Dios así lo quiso. Porque Dios me está probando. Eso es un montón de falacias, no es cierto. La palabra de Dios bien claro nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, que Dios no manda pruebas a nadie. Porque Dios está exento de todo mal. Pero ¿qué es lo que pasa? Los autores bíblicos en el Antiguo Testamento, más que en otra situación de la Biblia, estaban creciendo en la fe. Y Dios tenía paciencia con ellos. Y Dios se bajaba el nivel de ellos y Dios les manifestaba a ellos la forma de vivir sus vidas en relación los unos con los otros y en relación con Él, con Dios. Pero ellos estaban como aferrados a los dioses de Mesopotamia, de Asiria, etcétera, de Babilonia, en que los dioses eran, pues, tiranos, eran vengativos, etcétera, etcétera. Y pues en este caso el arca para la nación judía era algo supremamente sagrado, porque en el arca estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón y estaba el maná en un cáliz de oro. Así nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Y por lo tanto nadie podía tocar esa arca, nadie podía tocar esa especie de cofre, ¿verdad? Porque profanaba la presencia de Dios. Pero ese era el pensar de la gente. Igual que en nuestros tiempos, ¿verdad? El tocar un cáliz consagrado para la Santa Misa, pues es algo que mucha gente no se atrevería a tocar. En fin, cosas así, ¿no? Hay personas que no quieren recibir la comunión de un laico porque el laico no tiene por qué estar tocando el cuerpo del Señor Jesús. En este caso, este escritor pensaba que Usa había desagrado algo tan sagrado como el Arca de la Alianza. Y por lo tanto, cuando el hombre es aplastado por la misma arca, Dios es el que mandó esa muerte. No, el hombre estaba tratando de aguantar el arca porque los bueyes se iban de un lado para otro porque el camino no estaba recto. Y el arca le cae encima porque estaba tocando el arca para que no se cayera. Pero no porque Dios lo mandó, sino que porque cometió una imprudencia este hombre. No tenía por qué estar aguantando el arca cuando el arca pesaba mucho. Y con ese terreno así como que con baches, etcétera, pues se estaba exponiendo a que le cayera encima el arca. Y así fue lo que pasó. Eso se llama antropomorfismo en teología. Es decir, darle a Dios cualidades humanas como la ira, como la venganza, y cosas positivas también, ¿no? Como el sentirse contento, el sentirse agradecido. Pero ¿por qué usamos esos términos? Y sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿por qué? Para que la gente pudiera identificarse con Dios. A la gente al principio, los israelitas al principio, antes de ser una nación, no conocían al único verdadero Dios. Entonces,
se tenía que hablar de una forma, Dios les hablaba de una forma, y acuérdense que los escritores bíblicos tenían su filtro de experiencia, y Dios usaba esas personas, aún con sus filtros de experiencias muy pobres teológicamente, para comunicar verdades a las personas, al pueblo, para que dejaran de estar gateando y comenzaran poquito a poco a dar los primeros pasitos en su camino hacia una adolescencia y después una vida totalmente consciente de quién es Dios, más y más. Y eso es lo que pasa en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Y es lo que Jesucristo nos viene a enseñar, quién realmente es Dios. Y la cúspide tal vez de la respuesta a la manifestación de Dios la da el apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 4, versículo 14 en adelante. Dios es amor. Lo que decía el Papa Benedicto XVI, Deus es caritas. Y el que cree y practique el amor, pues cree y vive según la voluntad de Dios, que es amor. Bendito sea Dios. Entonces, por favor, cuando hablemos o estudiemos sobre la palabra de Dios, que tengamos a la mano, pues, personas que nos pueden ayudar, como en este caso. Yo te felicito por comunicarte con nosotros aquí en el programa de Conozca Primero su Fe Católica. Que Dios te bendiga y les bendiga a todos, y que sigamos conociendo, porque el que conoce la verdad nos hará o los hará libres. Así dice la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga abundancia en este comienzo de año y los haga santos según su santa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, hermanas y hermanos. Dios siempre, siempre, siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante. Wow.